Muy buenas a todos. Bienvenido a otra historia. Estos creepypastas serán aquí de Paraguay e iremos descubriendo historias fascinantes. Comenzamos. Capítulo 1. La entrada prohibida. Siempre me atrajeron los lugares olvidados, esos espacios donde el tiempo dejó de correr pero las historias siguen flotando, como un eco atrapado en las paredes. Por eso, cuando escuché hablar del ex-hospital de clínicas, supe que ese sería nuestro próximo destino. Quería grabar un documental diferente para el canal. No algo montado ni con screamers baratos. Quería registrar la verdad de un sitio marcado por lo que no se dice, por lo que se siente. El Clínicas es, sin duda, uno de esos lugares. Muchos lo recuerdan como el hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas. Durante años, fue un símbolo de vida y muerte. Lo curioso es que, incluso cuando estaba activo, ya circulaban historias turbias. En los pasillos se hablaba en voz baja del doctor sin rostro, de camillas que se movían solas por el quinto piso, de un niño que lloraba en la sala de pediatría, incluso cuando no había niños internados. Fuimos un sábado. Yo, Ezequiel, que de cariño le decíamos solo ese y Lau. Aún quedaban carteles oxidados con palabras borrosas: área de traumas, capilla, quirófano central, laboratorio de anatomía. Caminamos por la entrada lateral, donde la reja ya estaba vencida por el tiempo. Ingresamos por lo que alguna vez fue la entrada de ambulancias. El aire tenía un olor agrio, desinfectante viejo, polvo, y algo más, algo rancio, como carne estancada en el tiempo. El primer piso estaba desierto, pero no mudo. Escuchamos crujidos, ecos. Nada inusual en un edificio viejo, hasta que vimos pasar una sombra al fondo del pasillo. Una sombra demasiado nítida. Debe ser un reflejo, dije sin mucha convicción, y seguimos grabando. Al subir, nos encontramos con lo que quedaba de la antigua pediatría. Las cunas metálicas, oxidadas, seguían en su sitio, como esperando. Algunas paredes aún tenían dibujos infantiles. Una tenía escrita la palabra mamá, repetida varias veces con crayón rojo. Dicen que acá se escucha llorar a un nene en la madrugada, murmuró ese. Lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Seguimos subiendo, piso tras piso. En el cuarto nivel nos topamos con la puerta clausurada de la capilla. Tenía una cruz invertida dibujada con carbón. Laura tocó apenas, y juró que sintió frío al contacto. Finalmente, llegamos al quinto piso, el quirófano central. La puerta de metal estaba entreabierta. Nadie más debería haber estado ahí. Y sin embargo, al fondo del pasillo, una luz parpadeó. Ese fue el momento en que, sin saberlo, cruzamos la línea. Donde el Clínicas deja de ser un hospital abandonado, y se convierte en algo más. Capítulo 2. Voces en los pasillos. Ese apuntó con la linterna hacia la puerta entreabierta del quirófano. La pintura metálica estaba descascarada, y en la parte inferior se notaban marcas, como si alguien la hubiera arañado desde adentro. ¿Estás grabando?, pregunté. Hace rato, me respondió, sin apartar la cámara de la puerta. Empujamos lentamente. La bisagra chilló con un sonido que se sintió como un grito ahogado. El quirófano estaba casi intacto, con la camilla aún en el centro, oxidada, bajo una lámpara quirúrgica que colgaba como una araña inerte. Dicen que acá operaban sin anestesia cuando no había insumos, susurró ese. A veces, los estudiantes se desmayaban viendo todo. Y que hubo una noche en la que un interno murió sobre la mesa. Se quedó pegado al metal cuando el generador se prendió fuego. Desde entonces, cada tanto, el quirófano se enciende solo. ¿Vos crees en eso?, preguntó Lau, mientras enfocaba con su linterna hacia el techo, donde una mancha oscura se extendía como una telaraña de moho. No, dijo ese, titubeando, pero hay grabaciones. Yo escuché una. Se oyen pasos, un llanto bajo, como de alguien que no puede irse. En ese momento, lo escuchamos. Un golpe. No muy fuerte. Luego, otro. Venía del pasillo. ¿Alguien más entró?, pregunté. No vimos a nadie,
dijo Lau, aunque se notaba que su voz había cambiado. Salimos del quirófano. El pasillo seguía vacío. Pero ahora, había algo más. Un susurro. Como un murmullo lejano que iba y venía. Algo así como una frase cortada. No me dejen. Apuntamos la linterna hacia la derecha. Nada. A la izquierda, una sombra cruzó rápidamente de una sala a otra. ¡Ey! Grité, pero nadie respondió. Ese bajó la cámara. Tenía la cara pálida. Esa sombra, no tenía cara. Te juro que la vi. Es como la historia del doctor sin rostro. Un residente que se suicidó en este piso, en la sala de descanso. Decían que su espíritu seguía caminando, pero ya no tenía identidad. Como si se la hubieran arrancado. ¿Y por qué seguiría acá? Preguntó Lau, esta vez con menos valentía. Porque el Clínicas no deja ir a nadie. El silencio volvió de golpe, denso como humo. Avanzamos hacia la sala de descanso. Estaba al final del pasillo, con una puerta que apenas colgaba de una bisagra. Al entrar, un frío nos envolvió. No era psicológico. Era real. Nuestro aliento se volvía visible, como si de repente hubiésemos bajado varios grados. Y ahí, en la pared, con letras torcidas y mohosas, alguien había escrito: No entren al sótano. Nos miramos los tres. Nadie dijo nada. Solo sabíamos una cosa. Ahora ya no podíamos parar. Capítulo 3. La habitación sellada. No dijimos nada después de leer el mensaje en la pared. Solo nos miramos, y sin decirlo, entendimos que bajar al sótano era inevitable, pero no ahora. Todavía quedaba por explorar el resto del quinto piso. Salimos de la sala de descanso y seguimos por un corredor angosto, donde el suelo estaba cubierto por charcos de agua estancada. Las luces de nuestras linternas reflejaban figuras deformes sobre el piso. En un momento, Lau se detuvo. ¿Escucharon eso? Susurró. Silencio. Sonaba como un tic-tac de reloj. Nos detuvimos. Lo escuchamos. Tic. Tac. Tic. Tac. Como un reloj de pared viejo. Pero no venía de ninguna habitación. Parecía venir de las paredes. Pasamos frente a la sala de archivo clínico, aún con la puerta rota, como si alguien la hubiera forzado hace tiempo. Entramos. Dentro, todo estaba revuelto, carpetas abiertas, cajones caídos, documentos húmedos, hojas que parecían podridas. Ese apuntó su linterna a una caja metálica oxidada en una esquina. Estaba cerrada con un candado pequeño, pero el metal cedió tras un par de golpes con el trípode de la cámara. Dentro había papeles amarillentos, fotos médicas y una libreta negra con una cruz dibujada en la tapa. La abrimos. Las primeras páginas estaban escritas con letra apurada. Era un registro de guardia de los años 90, hecho por alguien llamado Dr. Víctor Rivas. En él anotaba incidentes ocurridos en el quinto piso. Pero lo que más nos heló fue lo siguiente. 22 de abril de 1994, 3:43 a.m. Paciente desaparecido de quirófano 2. Nadie recuerda haberlo traído. Figura en los registros con nombre tachado. Se oyen voces por las noches. A veces me llaman por mi nombre. Solicité cerrar el acceso al sótano por seguridad. Nadie debe bajar. El paciente está, aún ahí abajo. Ese se alejó lentamente de la caja. No, esto ya no es solo una historia, murmuró. Lau hojeó el resto del cuaderno. Al final, había un mapa dibujado a mano. Marcaba los accesos del hospital y mostraba un pasaje oculto entre el quinto piso y el sótano. Uno que no figuraba en los planos oficiales. Justo cuando estábamos por fotografiarlo, las luces de las linternas parpadearon. Las 3. Al mismo tiempo. Una puerta se cerró sola en el pasillo. ¡Bam! El tic-tac del reloj volvió, pero esta vez más rápido. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Y entre la penumbra, desde una habitación contigua, se escuchó claramente una voz infantil.
¿Querés jugar conmigo? Capítulo 5. Bajo el hospital. La señal de nuestras linternas se volvía cada vez más débil. Como si la oscuridad del lugar no solo absorbiera la luz, sino también nuestra voluntad. Volvimos al pasillo donde estaba la habitación del archivo. Revisamos el mapa dibujado por el Dr. Rivas. Según el croquis, la entrada al pasaje secreto que conectaba con el sótano estaba detrás de una falsa pared en la antigua sala de electroshock, al final del pasillo 5B. Ese tragó saliva. No vamos a caber todos al mismo tiempo. Es un pasadizo estrecho. Uno tiene que bajar primero y el otro esperar. ¿Y si nos dividimos? Dijo Lau. Vos bajás con él, me señaló, y yo me quedo acá, monitoreando por la cámara. Si algo pasa, les aviso por el Valkyrie. ¿Estás segura? Pregunté. Prefiero quedarme en un lugar donde al menos hay salida. Ese túnel se ve como una tumba. Nos miramos. Y sin discutir más, aceptamos. La sala de electroshock estaba completamente en ruinas. El suelo tenía marcas de óxido y lo que parecía ceniza. En la pared del fondo, justo donde indicaba el mapa, había un mueble empotrado. Lo movimos con esfuerzo, y ahí estaba. Una puerta de metal empolvada, sin picaporte, pero con una ranura rectangular que permitía empujarla desde un ángulo específico. Crujió al abrirse. Un aire denso y rancio salió de ella. Como si nadie la hubiera abierto en décadas. Ese bajó primero. Yo lo seguí, dejando a Lau arriba con el Valkyrie y la cámara secundaria. El túnel era angosto, apenas 1 metro de ancho, con paredes húmedas de ladrillo carcomido. Bajábamos por una escalera de hierro que parecía oxidada por siglos. El eco de nuestros pasos parecía multiplicarse. ¿Esto estaba acá todo este tiempo?, murmuró ese. Ni los vigilantes del clínica sabían. Tal vez nadie quería saber. Llegamos al fondo. Una puerta doble, de madera ennegrecida, bloqueaba nuestro paso. Pero no estaba cerrada con llave. Cuando la abrimos, lo que vimos nos dejó sin aliento. Era una sala subterránea. Amplia. Con camillas antiguas, instrumentos quirúrgicos de otra época y vitrinas con frascos cubiertos de moho. Una especie de laboratorio clandestino olvidado. En el centro, una camilla metálica, rodeada por lo que parecían restos de dibujos rituales marcados con sangre seca y símbolos que no reconocimos. Ese filmaba, sin hablar. Y entonces, el Valkyrie sonó. Chicos. La voz de Lau sonaba distorsionada, nerviosa, creo que hay alguien acá arriba. ¿Qué decís? Pregunté. ¿Viste a alguien? No, pero, se abrió una puerta sola. Y la cámara acaba de caerse sola. De pronto, desde lo profundo del túnel detrás de nosotros, se oyó algo. Pasos. Lentos. Arrastrados. Ese giró con la cámara, y la pantalla se fue a negro. El Valkyrie estalló con un grito. «Hay alguien detrás de mí». Y entonces, todo se apagó. Capítulo 6. El silencio de arriba. La puerta del pasadizo se cerró con un sonido seco. Lau se quedó sola. La habitación donde se había instalado tenía paredes desconchadas y una ventana tapiada con maderas. Solo una lámpara portátil le daba algo de luz. Miraba el plano una y otra vez, mientras sostenía el Valkyrie con manos sudorosas. ¿Todo bien ahí abajo?, preguntó. ¿Escuchan algo? ¿Ven algo? Silencio. Volvió a intentarlo. Nada. De pronto, el foco de la lámpara parpadeó. 3 veces. Clic. 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 La cámara secundaria, apoyada en una caja, comenzó a girar lentamente hacia la puerta. Lau se congeló. No. No, no, no. Se acercó para detenerla, pero justo antes de tocarla, la cámara se volcó sola al piso. Chicos, dijo al Valkyrie, casi rogando, hay algo arriba. Siento que me mira. Por favor, respondan.
Y entonces, desde el pasillo, un sonido la hizo girarse de golpe. Triciclo. El sonido de un triciclo de juguete, avanzando por el piso desgastado. Lentamente. Con chirridos metálicos. Como si una rueda estuviera oxidada. No se veía nada. Pero el sonido se acercaba. ¿Quién está ahí? Al fondo del pasillo, una voz dulce, infantil, respondió. ¿Dónde están tus amigos, Lau? Te dejaron sola. Ella retrocedió, temblando. La puerta más cercana se abrió de par en par, sin tocarla. Dentro, la oscuridad parecía más densa que el resto del piso. El walkie volvió a sonar, pero esta vez no con la voz de sus amigos. Era la voz de un adulto. Fría. Seria. Desconocida. El paciente no quiere estar solo. Nunca más. Uno debe quedarse arriba. El otro debe bajar. Así es como funciona. Siempre ha sido así. La lámpara explotó. Lau gritó, corrió hacia el pasadizo, y comenzó a golpear la puerta. Abran. S. Leo. Abran ya. Pero ya no respondían. Estaba atrapada arriba. Y no estaba sola. Capítulo 7. El paciente sin nombre. La oscuridad del sótano no era como la de otros lugares. No era solo ausencia de luz, era presencia de algo más. Algo que parecía respirar con las paredes. Tenemos que volver arriba, dije en voz baja. Ese no respondió. Tenía la mirada fija en una vitrina polvorienta, donde había frascos con órganos sumergidos en un líquido amarillento. Uno de ellos tenía un ojo, que parecía moverse ligeramente. Avanzamos por un pasillo secundario, guiados por el dibujo del mapa que habíamos fotografiado. Nos llevó hasta una puerta blindada con una cruz tallada invertida. Las bisagras estaban selladas con cera seca y símbolos escritos en latín. La empujamos. Dentro, el ambiente cambió por completo. No era una sala médica. Era una especie de capilla clandestina. Las paredes estaban cubiertas con escrituras torcidas, en distintos idiomas. Había un altar, y sobre él, un ataúd pequeño, cubierto por una sábana blanca manchada. Nos acercamos lentamente. Y en ese momento, el aire se volvió irrespirable. Una voz se escuchó, no por nuestros oídos, sino dentro de nuestras cabezas. No debieron bajar. No debieron buscarlo. Él nunca murió. Él fue sellado. Pero ustedes, lo despertaron. El paciente sin nombre no es uno. Es muchos. Es todos. La sábana se levantó levemente. Solo un segundo. Vimos un rostro. El mismo del niño que apareció en las grabaciones. Pero ahora, tenía otros ojos sobre su frente. Otros dientes sobre sus mejillas. Como si su rostro hubiera absorbido los rostros de muchos más. Gritamos. Retrocedimos. Ese tropezó y cayó de espaldas. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Y esa cosa, empezó a levantarse. No es posible. Grité, esto no es real. Pero era real. El paciente sin nombre había sido parte de un experimento. Un niño dejado en el hospital hace más de 70 años. Huérfano. Sin registros. Nunca se fue. Fue tratado, una y otra vez, por médicos que cruzaron la línea de la medicina hacia lo oculto. El hospital fue construido encima de un cementerio indígena. Lo sabíamos. Muchos lo sabían. Pero lo que nadie decía, era que los espíritus debajo no descansaban. Y que aquel niño, sin nombre, fue ofrecido como recipiente. Como puerta. Ahora la puerta estaba abierta. Y Lau estaba sola arriba. Tenemos que volver. Grité. La cosa dio un paso. Las luces parpadearon. Y el sótano volvió a respirar. Capítulo 8. La silla vacía. Con una fuerza que no sabíamos que teníamos, empujamos la puerta del sótano. Costó. Como si el aire mismo no quisiera dejarnos ir.
Como si algo se aferrara a nuestras espaldas. Subimos por el pasadizo corriendo, tropezando con cada escalón. La linterna de ese apenas alumbraba 2 metros, pero ya no pensábamos, solo queríamos llegar arriba. Alao. Cuando empujamos la trampilla de salida, la sala estaba en penumbras. Y vacía. Lao. Grité. Lao, estamos acá. Nada. La cámara que había dejado encendida seguía grabando, apuntando a una silla metálica. Sobre la silla, su mochila. Y sobre la mochila, el Valkyrie. Silencioso. Ese recorrió los pasillos llamándola. Las puertas estaban todas abiertas. La lámpara portátil, rota. Y en una de las paredes, alguien, o algo, había escrito con carbón. Uno debe quedarse. Me temblaban las manos. El aire olía a quemado. A humedad vieja. A miedo seco. No puede ser, murmuró ese. Ella estaba acá. La oímos. Corrimos al archivo, al quirófano, a la sala de pediatría. Nada. Era como si nunca hubiera estado. Volvimos a la cámara. Ese adelantó el video. Había algo. Una silueta. Frente a Lau. Era el niño. El mismo. Pero ahora, no estaba solo. Detrás de él, se formaban figuras. Borrosas. Transparentes. Pacientes sin ojos. Enfermeros sin boca. Médicos con las manos ensangrentadas. Lau miraba algo. Y entonces, sonreía. Como si entendiera. Como si aceptara. Y luego, la imagen se cortaba. La cámara caía al piso. Fin de la grabación. Esto no tiene sentido, dije. ¿Cómo se va alguien, así? Ese miró la silla, en silencio. Luego se acercó lentamente, y debajo de la mochila, encontró algo. Una hoja. Era del mismo cuaderno que habíamos encontrado antes. En ella, con letra temblorosa, se leía. El Clínicas no olvida. Solo intercambia. Nos miramos. Nadie lo dijo, pero ambos entendimos. Lau no se fue. Lau fue tomada. Y quizás, aún está ahí. Esperando a que alguien más vuelva. Capítulo 9. El intercambio. Pasaron 3 días. El video que grabamos en Clínicas nunca llegó a publicarse. De hecho, ninguno de nosotros quiso volver a ver las grabaciones completas. Algunas partes desaparecieron misteriosamente del disco duro. Otras, se corrompieron solas. Pero esa noche, esa última imagen de Lau, seguía grabada en mi mente. Esa sonrisa. No era de terror. No era fingida. Era, como si al fin hubiera encontrado lo que buscaba. Ese y yo dejamos de hablar por un tiempo. Él comenzó a tener pesadillas recurrentes con la camilla del sótano. Yo empecé a escuchar pasos detrás mío al caminar solo por los pasillos de la facultad. Uno de los días, decidí volver al lugar. Necesitaba saber si todo fue real. Me quedé frente a la reja oxidada que sellaba la entrada al Clínicas. Aún deshabitado. Aún cerrado oficialmente por riesgo estructural. Tomé mi celular. Volví a mirar el último video que Lau nos dejó. Lo vi en silencio. Y entonces lo noté. Un detalle mínimo. Cuando ella gira hacia la cámara, segundos antes de que la figura del niño aparezca, susurra algo. Nunca lo habíamos escuchado antes. Pero ahora, aislando el audio, era claro. Ya están abajo. Ahora él puede venir. Reboblé. Lo repetí. Ahora él puede venir. La cámara cae. Fin de la grabación. Me quedé helado. Recordé cómo fue ella quien propuso separarnos. Cómo eligió quedarse sola. Cómo nunca mostró miedo. Tal vez Lau no fue tomada. Tal vez Lau llamó a lo que estaba allí. Y nosotros, solo fuimos su ofrenda. Hoy, aún me llega un mensaje desde su cuenta. Sin foto. Sin nombre. Solo un texto.
Cuando el clínicas vuelva a abrir, se elegirá otro. Vos sabés cuál es tu lugar. Apagué el celular. Y sentí que la puerta del hospital, detrás mío, hizo un leve clic. Como si hubiera dejado de estar cerrada. Fin. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like. Y comparte con tus amigos. Para que más personas conozcan el canal. Hasta la próxima.